Buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí una mañana de sábado y muchísimas gracias sobre todo a las grandísimas profesionales como son Teresa Lajo y Mar Alonso que me han invitado a participar en esta jornada tan interesante. Yo soy una apasionada de la medicina ambiental, como muy bien ha dicho Teresa, realmente es lo que estoy intentando introducir a todos los niveles, como ya veremos, porque además hay muchísimas enfermedades, muchísimas patologías que, como por ejemplo muchas patologías psiquiátricas o síntomas psiquiátricos y psicológicos, que a través de la medicina ambiental podemos entender qué es lo que está pasando y nos daremos cuenta como hay otra base que no es exactamente un problema psiquiátrico en sí mismo. La medicina ambiental pues es como aquella que tiene como objeto diagnosticar y tratar las patologías derivadas de la influencia de las consecuencias de nuestro entorno, de nuestro ambiente. Estas patologías ambientales se van a producir a veces como reacciones adversas a niveles ambientales de químicos tóxicos que pueden estar en el aire, en los alimentos, en el agua, etc. Fijaros, con respecto al reconocimiento, algún reconocimiento de la medicina ambiental, ya vemos cómo la resolución del Parlamento Europeo del 4 de septiembre del 2008 considera y empieza a hablar ya de nuevas enfermedades o síndromes como la hipersensibilidad química múltiple, el síndrome de las amalgamas dentales, hipersensibilidad a campos electromagnéticos, etc. También podemos ver cómo la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reconoce ya la medicina ambiental como una nueva disciplina médica transversal que enriquezca todas las especialidades. No es una especialidad más, sino es una parte de la medicina que debería de tenerse en cuenta en todas las especialidades. Y habla sobre todo de la importancia de reforzar y garantizar la implementación general y habla sobre todo de las ambulancias verdes. Son ambulancias que en algunos países ya, como por ejemplo Alemania, van a los propios lugares, las propias viviendas o los lugares de trabajo para hacer un buen diagnóstico, una buena exploración, una buena anamnesis de los lugares. Como nos decía antes Teresa Lajo, resulta que cada vez tenemos más claro la epigenética y cómo nuestro medio va a interaccionar con nuestro genoma, y si no podemos diagnosticar el medio que nos está enfermando, pues efectivamente muchas veces no vamos a encontrar esa causa o por lo menos algunas de las causas que lo estén provocando. Es el producto de tres factores, la aparición y la necesidad de esta aparición de la medicina ambiental. Somos la primera generación humana expuesta a un número incalculable de químicos sintéticos. No tenemos tiempo ahora de hablar de ellos, pero realmente es impresionante la cantidad a los que estamos expuestos diariamente. Somos la primera generación humana que hace edificios de ahorro energético y cierra herméticamente sus hogares y oficinas, con una menor ventilación, por supuesto, con una mayor facilidad para que los tóxicos que hay en el interior de las viviendas salgan al ambiente, salgan al aire y lo podamos inhalar en esos lugares tan herméticamente cerrados. Y somos la primera generación que consume una dieta muy inferior desde un punto de vista nutritivo, como ya hemos visto, como nos ha dicho ya Teresa. Imaginaos la importancia de la nutrición y de todos estos suplementos y tener estas carencias para poder desarrollar o evitar alguna patología o alguna enfermedad. Fijaros, estamos hablando ya de una contaminación que no estamos hablando solamente de la que ya todos conocemos, las fábricas, los coches. Ahora estamos en un momento del cambio climático. El otro día tuve que ir a dar una charla precisamente a IFEMA en la COP25, hablando sobre cómo no solamente la contaminación está provocando un cambio climático, sino el propio cambio climático está haciendo un feedback y está produciendo también una mayor contaminación en nuestro entorno. Estamos hablando ya de contaminación en casa, que a veces se ha visto que puede ser incluso 10 veces mayor que fuera. Estamos hablando de una contaminación, los coches, las fábricas, que hay una contaminación extrema, pues podemos hablar incluso de 10 veces mayor contaminación. Los muebles, los productos de limpieza generan compuestos como por ejemplo el formaldehído, que ha sido relacionado con el cáncer, además de con muchas otras patologías. El uso de productos de limpieza afecta a la mujer tanto como fumar 20 cigarros al día, fue un estudio que se hizo, salió publicado. También una nueva contaminación, como hablamos, perfumes, colonias, otros químicos contribuyen a la contaminación del aire, incluso más que los propios coches. Tinta de impresora, productos de limpieza en la lista de los nuevos contaminantes del aire. Bueno, estamos hablando entonces de un abanico de patologías que están dentro de lo que podríamos decir el paraguas de la medicina ambiental. He puesto algunas de ellas, por supuesto. Vamos a hablar de quizá
la punta del iceberg o la más representativa en la medicina ambiental, que seguro que todos los que estáis aquí habéis oído hablar ya de la sensibilidad química. Vamos a dar pequeños, por supuesto, a mí me cuesta mucho sintetizar, he hecho un gran esfuerzo. La medicina ambiental es una carrera en sí misma, hay que estudiar, como por ejemplo en mi caso, tuve que estudiar 3 años de bioquímica, hay que estudiar biología, hay que estudiar física, realmente es muy complejo. Entonces, bueno, voy a intentar dar pequeñas pinceladas porque si no, pues sería absolutamente imposible. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de la sensibilidad química. Sí, explicaros que hay ya los últimos estudios de prevalencia que se han hecho en el Reino Unido, en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Suecia, y vemos cómo se hace una diferenciación entre aquellas personas diagnosticadas a través de un médico de sensibilidad química y aquellas personas autodiagnosticadas, es decir, aquella que entra ya en un autobús o que entra en el metro o que se mete en un taxi y que el propio ambientador o la colonia o la laca que lleva una persona le produce dolor de cabeza, o cuando huele gasolina. Esas personas no están diagnosticadas médicamente, pero sí tienen un autodiagnóstico, y aquí podemos ver la diferencia que se ha hecho estos estudios, que aquí lo tenéis todo para quien quiera profundizar más, como un 12,8% de la población tenía sensibilidad química diagnosticada médicamente, mientras que un 25,8% reportaban ellos mismos padecer la sensibilidad química. En España, estamos hablando del consenso, el Ministerio en España, el documento de consenso en sensibilidad química del Ministerio de Sanidad, que está en el 2011, pero que ya se ha actualizado ya en el 2015, estamos hablando de un 0,2 a un 4%. En Australia estamos hablando de un 6,5%, y también en el Reino Unido un 6,6% diagnosticado a través de un médico, mientras que un 18,9% y un 16,3% reportaban ellos mismos. El problema es el desconocimiento que existe hoy todavía en la profesión de la salud, donde los médicos la mayoría de las veces no conocen estas patologías, no saben los métodos para poder diagnosticar, y eso está haciendo que haya un gran infradiagnóstico y la gente se diagnostique ellos mismos precisamente por ciertos síntomas que van apareciendo. Aquí vemos en Suecia también, estamos hablando entre un 3,6% y un 18,5%. Esto es documentación oficial que hay ahora mismo en España, que es importante que lo conozcáis. Bueno, por ejemplo, aquí vemos lo que os he dicho antes, en el Ministerio de Sanidad, el documento de consenso en 2011 y actualizado ya en el 2015, protocolo de mejora de atención a las personas con sensibilidad química, que se hizo en primer momento con la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, también a través de la Consejería de Sanidad, también se hace un protocolo de urgencias a hospitales, es decir, donde las personas pueden acudir a su hospital con ese protocolo y se deberían de tomar esas medidas especiales para todas estas personas. Esto es muy importante porque lo que nos ha hecho, yo estuve reunida con el consejero de Sanidad y claro, en un principio decían, bueno, vamos a hacer estas recomendaciones, estos protocolos, pero ¿qué ocurre si los médicos de verdad desconocen esto? Estamos entonces haciendo un proceso de formación a los hospitales, de hecho hemos hecho atención primaria de muchos centros de la Comunidad de Madrid, tenemos que seguir haciéndolos, estamos haciendo también en el hospital, por ejemplo, hemos hecho en Móstoles, hemos hecho en el Hospital La Paz. El Hospital La Paz ha demostrado absolutamente tantísimo interés que nos ha solicitado que para el año que viene hagamos precisamente un curso donde podamos hacerlo de forma transversal y hablarlo en todas las especialidades del hospital, y también en urgencias para que cuando acudan estas personas, y para el año 2021 incluso meterlo dentro de una formación continuada de forma obligatoria, con lo cual ya son pequeños pasos que se están dando, porque efectivamente la cantidad de personas que ya están afectadas es tan grande que, quieran o no, es imposible querer evitarlo. Luego podemos hablar también, es muy importante la Enciclopedia Práctica de la Medicina del Trabajo, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, donde también os voy a decir algunos pequeños datos. Esto, como veis, es el informe elaborado a través de la gerencia. Aquí vemos, por ejemplo, un cartel que existe en el Hospital La Paz, donde aviso, si usted padece sensibilidad química, háganoslo saber, gracias por su colaboración para poder tomar medidas. Aquí vemos también este mismo cartel en el Hospital Clínico. Aquí podemos ver cómo en el Ministerio de Trabajo, fijaros, hablan de la sensibilidad química dentro del volumen 2, en apartado de alergología, de endocrinología y de neumonología laboral. Y dice, la aparición cada vez más frecuente de casos relacionados con sensibilidad química afecta de manera directa al ámbito de la salud laboral y de la política preventiva. Esto lo voy a pasar, son partes para quien les interese, sacados precisamente de esta enciclopedia de trabajo. Aquí vemos también cómo el gobierno de Canadá lo tiene en cuenta y cómo está realmente muy concienciado, es uno de los países quizá más adelantados en este tema, y aquí vemos más referencias por quien les interese tener.
Vamos a ver, todo esto son referencias que os las pongo ahí. Bueno, habréis oído algunos que los síndromes que la sensibilidad química, fibromialgia, hiperelectrosensibilidad, el síndrome de fatiga crónica, entrarían dentro de lo que llamamos síndromes de sensibilización central, y aquí podemos ver, pero lo voy a pasar, aquí la codificación quizá de alguno de ellos, a quien le interese saberla. La base bioquímica, simplemente deciros, hay una base bioquímica. ¿Por qué he metido esto cuando estoy hablando de medicina ambiental y enfermedades psiquiátricas? Porque precisamente son una serie de patologías que lo que están haciendo es continuamente sospecharse por el desconocimiento también en los profesionales de la salud de que son enfermedades psiquiátricas y son derivados una y otra vez a los psicólogos y a los psiquiatras. Por eso es muy importante que la especialidad de psiquiatría lo conozca. ¿Por qué? Por ejemplo, yo no sé si sabéis que la esclerosis múltiple se tardó 14 años en ser reconocida. Durante esos 14 años, como una enfermedad que cursaba brotes, esas personas eran derivadas directamente porque parecía que tenían una catatonia periférica y que realmente eran personas histriónicas, histéricas y que desde el punto de vista psicológico estaban teniendo esas reacciones, ¿no? Hasta que por fin se arregló. Pues esto está pasando continuamente a lo largo de la medicina, por eso hablaba antes Teresa de la importancia de ser médicos abiertos, de saber que no todo está descubierto en la vida, que tenemos continuamente, que van apareciendo patologías emergentes y nuevas, porque la vida está viva, no nos podemos quedar parados. Bueno, simplemente deciros, es una base importante, muy por encima, porque es un ciclo realmente muy complejo, pero solamente que sepáis, tenemos unos receptores que se llaman NMDA, que están prácticamente en casi todas las células del cuerpo, sobre todo sistema hormonal, sistema neurológico y sistema inmune. Estos receptores son excitados por una serie de tóxicos, entre ellos pesticidas, organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretrinas, monóxido de carbono, mercurio, compuestos orgánicos volátiles. Entonces, cuando se excita estos receptores, se produce un aumento del óxido nítrico, que es un radical libre muy potente, que cuando reacciona con el superóxido, que también es otro radical libre, producen lo que llamamos el peroxinitrito, que no es un radical libre, sino es una sustancia prooxidativa. Y esta lo que va a provocar es un aumento del estrés oxidativo con una entrada de gran cantidad de calcio en el interior de las células, provocando una serie de procesos proinflamatorios y a su vez volviendo otra vez a producir mayor cantidad del óxido nítrico, con lo cual estamos perpetuando continuamente, y por eso se llama ciclo vicioso del del óxido nítrico. Esto realmente es como para un curso en sí mismo, es muy complejo, os lo he intentado simplemente para que entendáis cómo hay esta base bioquímica que cada vez se está estudiando más y que tiene que ver con estos procesos y estas reacciones locales. Principios básicos que hay que conocer. Por supuesto no voy a hablar de todos ellos porque os digo que esto es interesantísimo, es algo muy importante que todos los médicos deberían de conocer. Para mí fue una sorpresa porque realmente esto no lo estudiamos como otras muchísimas cosas durante nuestra carrera de medicina. Y bueno, sería el concepto de hormesis, carga corporal total, adaptación, bipolaridad, fenómeno de cambio, de expansión, individualidad bioquímica e hipersensibilidad por denervación. Como os digo, no podemos, pero realmente es muy importante, por ejemplo, la carga corporal total, puesto que normalmente no se tiene en cuenta ningún paciente que llega a una consulta, alguien piensa o puede sospechar que tenga un aumento de la carga corporal total. La medicina del siglo XXI, ¿qué es importante, que debe de reconocer? Pues que hay una individualidad bioquímica, una persona que fuma tiene un cáncer de pulmón, otra tiene una bronquitis y otro se muere con 95 años fumando. Eso no sé por qué nos extraña ahora que cuando estamos hablando de la cantidad de contaminantes dirían, entonces estaríamos todos fatal. Y como no parece ser que no todo el mundo está tan mal, cosa que yo dudo, porque creo que sí, que realmente estamos en un estado de supervivencia, en un estado, somos funcionales, otra cosa es ser sanos, ¿vale? Pero realmente la gente en un momento te me dice, pero es que entonces todo se nos haría. Sí, es que efectivamente yo creo que es algo que por supuesto no todos vamos a reaccionar de la misma manera ante una misma situación, ante un mismo agente. El sistema desintoxicante puede dañarse, es muy importante. Nosotros damos una asignatura optativa en la Facultad de Medicina de alumnos de primero a sexto. Es curioso cuando les pregunto por el sistema de desintoxicación y realmente tienen unas pinceladas, o sea, no tienen un conocimiento verdaderamente profundo de lo que es. Esta asignatura se llama o cambias de conducta o cambias de planeta. Que sepáis que tenemos un aforo lleno y que cada vez más los propios estudiantes de medicina están diciendo qué está pasando y esto efectivamente tiene que tener relación con nuestra salud.
La carga corporal total, como ya os he dicho, varía diariamente. Los alimentos procesados sufren una depresión nutricional, o sea, podemos comer muy bien pensando que estamos tomando frutas y verduras, pero están llenos de pesticidas. El doctor Nicolás Olea, catedrático, que seguro que todos habéis oído hablar de él, catedrático de la Universidad de Granada, dice que, por ejemplo, una lechuga puede llegar a tener 7 tratamientos de plaguicidas, solo una lechuga. Imaginaros una ensalada con un tomate, es decir, es algo que es muy importante que lo tengamos que tener en cuenta. Es necesario corregir la bioquímica nutricional, por eso necesitamos estudiar también bioquímica. Los síntomas cerebrales fluctúan, como luego veremos. En cualquier momento ocurre un fenómeno de expansión y o de cambio. En cualquier momento puede aparecer sensibilidades. Hay que tener en cuenta la adaptación, el camuflaje. Si yo a un niño de 10 años le doy un cigarro, ¿ese niño qué hace? Tose, tiene náuseas, se marea. ¿Qué pasa si ese niño sigue fumando? ¡Qué fuerte es! Ya no tose, ya no se marea, ya no tiene náuseas. ¿Qué hemos hecho? Romper una alarma de salud del cuerpo que dice no quiero que este veneno entre en mi cuerpo. Y cuando nos empezamos a adaptar, entonces somos muy fuertes y la resistimos, o realmente hemos roto ese sistema de alarma y lo que está pasando es que luego al final aparecerá el cáncer, o aparecerá la bronquitis, o aparecerá cuidado con que pensemos que la adaptación a algo está unido a la fortaleza, cuidado. Muchas veces estamos tapando una alarma absolutamente necesaria que lo que nos está diciendo es cuidado, porque entonces nuestra salud está en peligro. Yo tengo una alarma en mi casa, yo quiero que funcione, porque si no entran los ladrones. Pues esto es un poco igual lo que puede ocurrir en nuestro organismo, ¿de acuerdo? Los químicos acumulados pueden dañar las hormonas, numerosos químicos se bioacumulan silenciosamente, un mal pensamiento también puede dañar como un tóxico más. Los animales de laboratorio no reaccionan como los seres humanos, deben investigarse las causas ambientales, es absolutamente necesario. Fijaros, estamos en un momento en el que yo creo, por supuesto, el método científico es necesario, ha sido muy valioso, sigue siéndolo, pero fijaros, yo creo que ahora mismo el planteamiento que nos estamos haciendo y la reflexión es que el método científico no puede abarcar la enorme complejidad del mundo vivo, es imposible. Y lo que hace el método científico es saco de contexto algo, profundizo en ello, lo matematizo y efectivamente sé mucho de eso. Pero claro, esa realidad a veces no coincide con la verdad. ¿Por qué? Pues porque efectivamente estamos sacando de contexto, de proporción y de ciclo las cosas y entonces muchas veces muchísimas de las variables nos las estamos perdiendo. Entonces muchas veces, cuidado, porque estamos generando mucha confusión a la hora de hablar muchas veces cosas científicamente demostradas. ¿Qué sería necesario tener en cuenta cuando un paciente presenta un perfil de patología psiquiátrica? Pues bueno, aquí hay ciertas cosas que vamos a ir viendo una a una, un poquito con una síntesis de cada una de ellas, porque creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, es importante saber, muchos estudios ya ponen el foco en lo que la literatura médica actual dice acerca de los factores previos a la concepción prenatal, que predisponen al niño a tener una enfermedad mental en el futuro. Cada vez se sabe más cómo las exposiciones de la madre antes y durante el embarazo van a influir enormemente en el desarrollo del feto, pudiendo predisponer el niño a una gran cantidad de enfermedades, pero también enfermedades mentales, porque no nos las podemos dejar aparte, también con depresión mayor, ansiedad, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, etc. Aquí vemos cómo los genes proporcionan el plano del cerebro, pero el ambiente del niño y sus experiencias son los que lo construyen. Una cosa es el plano y otra cosa es cómo luego eso se va construyendo. Fijaros, en relación con el desarrollo del cerebro, a las 2 semanas y media de la concepción se forma el tubo neural, os lo recuerdo porque eso se nos queda un poco también abandonado en la carrera. En el día 21 o 22 de gestación se estrecha por el medio, el día 27 o 28 se cierra primero interiormente y después en la parte superior en lo que sería un funcionamiento embriológico normal esperable. En las 2 semanas siguientes el tubo neural comienza a expandirse hasta ir formando ya lo que sería la médula espinal y esto sería el comienzo de la formación del cerebro fetal. A partir del segundo trimestre empieza a producirse un rápido crecimiento celular, una rápida proliferación neuronal, como veremos ahora. Fijaros, llegamos a ver un ratio de producirse hasta 250.000 neuronas en un minuto. Por supuesto, esto es lo que hace que el cerebro efectivamente se desarrolle de la forma en la que lo hace, pero también necesitamos considerar
que precisamente es lo que más le hace vulnerable a deficiencias o toxicidades, porque una exposición de pocos minutos, se está haciendo esa rapidez, una exposición de pocos minutos va a afectar a muchísimas neuronas que se están formando y el impacto puede ser enorme. En el tercer trimestre es cuando empezamos a ver la génesis sináptica, permitiendo los primeros movimientos que vemos en el feto. En este trimestre, cuando vemos la explosión sináptica, llegando a ratios masivos de 40.000 sinapsis por segundo, lo que va a provocar la formación de conexiones cerebrales muy críticas. Entonces es interesante observar que el cerebro de un recién nacido tiene 100.000 millones de neuronas y 100 billones de conexiones. Es una verdadera exuberancia de sinapsis. Imaginaros eso, cómo está la velocidad y que en ese momento llegue un tóxico cuando hay un montón de... Imaginaros, a mí me gustaría algún día hacer un vídeo para que a ver si así despertamos y nos damos cuenta de lo que está pasando, porque es que parece como que estamos desconectados absolutamente de la vida, de la naturaleza, de verdad, y de lo que está ocurriendo dentro de nuestro organismo. Tenemos muchas más al nacer que de adultos. Es interesante considerar qué es lo que va a determinar cuáles de estas sinapsis van a continuar o cuáles de ellas van a ser eliminadas, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que tener en cuenta los estímulos ambientales, la disponibilidad de factores nerviosos, etcétera. Por ejemplo, deficiencias de folato, ya se sabe que pueden afectar en los primeros 28 días al crecimiento del tubo neural. Sabemos también que los pesticidas organofosforados pueden afectar a la generación de sinapsis impidiendo la formación correcta de conexiones cerebrales. O sea, normalmente una embarazada se la cuida, pero alguien le ha dicho, oye, no pongas estos pesticidas, no utilices esto para matar los mosquitos o matar las moscas, no pongas esos aparatitos. Aunque haya mosquitos, no pongas esos aparatitos que pones en la pared, no pongas, es decir, nadie nos ha dicho eso. En la mayoría de ambientadores que sepáis van con pesticidas incluidos en el propio ambientador. Entonces, todo eso no se lo ha dicho una embarazada. Entonces, todo eso es realmente muy importante a tener en cuenta. A diferencia del resto de sistemas, el sistema nervioso central puede verse afectado desde el principio hasta el final del embarazo. La susceptibilidad a cualquier malformación es mucho mayor en el sistema nervioso central que en cualquier otro sistema. Durante estas etapas de la vida, los químicos pueden provocar daños cerebrales permanentes a niveles muy bajos de exposición que tendrían poco o muy poco ya en un adulto. Es decir, no es lo mismo cuando estamos formando algo y cuando estamos en un estado, pues de alguna forma, ¿no?, pluripotencial, en el que todavía no es lo mismo que hagamos algo ahí a que lo hagamos ya cuando las cosas se han hecho más maduras y ya están hechas y conformadas. Normalmente, ¿qué pasa? ¿Qué vemos? ¿Qué valoramos? Pues que la madre está bien, medimos al niño, vemos que está en el rango normal, crece normalmente, asumimos que no hay ningún problema, pero la realidad es que aunque parezca que el feto y la madre estén bien, puede ya haber algún problema que se va a desarrollar luego más adelante. Es que el tema es que no lo vamos a ver en ese mismo momento. En términos de enfermedades crónicas o enfermedades mentales, el crecimiento de los ratios es preocupante, como vamos a ver ahora. Actualmente, 1 de cada 6 niños será diagnosticado con una enfermedad mental. 1 de cada 10 niños será diagnosticado con síndrome de déficit de atención e hiperactividad, lo que supone un 33% de aumento en las últimas décadas. Todos son estudios que se han hecho a través de la Academia Americana de Medicina Ambiental. El autismo, estos son cifras también que es a través del CDC, del Central Control Disease, como todos sabéis, y es un aumento espectacular. En 1995 había un caso de cada 5.000 niños y ahora estamos hablando, en el año 2012 me parece que se hizo, o por ahí, estamos hablando de 1 de cada 42 niños, 1 de cada clase, más o menos. Podemos tener unos alumnos de 42, una clase de 40, estamos hablando. El 50% de los adultos será diagnosticado con una enfermedad mental y lo que más preocupa es que estas enfermedades aparecen mayoritariamente en la infancia y en la adolescencia. A la edad de 18 años, el 15% sería diagnosticado con un trastorno del ánimo. Hay estudios que muestran también el aumento de las autolesiones en jóvenes entre 16 y 24 años de edad en los últimos 14 años en Inglaterra. También hay estudios del aumento de más del doble de frecuentes sentimientos de ansiedad y depresivos en chicos y chicas en los últimos 20 años. Tenemos que tener, por lo tanto, un desarrollo cerebral sano. Es la base, ¿no?, lo más importante. La madre necesita una buena nutrición, que ahí estamos, la nutrición. ¿Y a qué llamamos una buena nutrición? Pues que a lo mejor no solamente tomo comida basura, es mucho más que eso.
como muy bien decía antes Teresa, es verdad que se están haciendo avances, es verdad que estamos ya cambiando ciertas cosas en lugar de tomar comida tan procesada y tal, pero lo que es verdad es que si nosotros llegamos comiendo 3 veces al día, en cada comida vamos a tomar multitud de estos alimentos y están llenos de pesticidas, de herbicidas, de saborizantes, de colorantes, de cualquier tipo de aditivos, eso es lo que está entrando continuamente. Cuidado, tenemos que aprender a decir una alimentación sana y una nutrición sana, quiere decir sin veneno, no solamente que sean frutas, verduras, una alimentación que no tenga esta cantidad de contaminantes. Bueno, hay algunos, esto ya lo ha dicho antes Teresa. También es importante, por ejemplo, los niveles del hierro, porque intervienen no solamente para el tema de la anemia, sino en ese momento interviene para la formación de sinapsis. El yodo, como sabéis, es importantísimo. La vitamina D se asocia a niveles adecuados de este nutriente con un menor riesgo de déficit de atención con hiperactividad. La colina también es otro importante nutriente. Se sabe que solo el 23% de las mujeres embarazadas y el 10% de las lactantes ingieren los niveles de colina necesarios a diario. Es importante para un desarrollo cerebral normal y para la memoria. Bueno, pues esto me lo voy a pasar porque tiene que ver con los microorganismos, como antes ya nos ha hablado y nos van a hablar con el intestino. Sí que es importante, por ejemplo, una de las cosas, fijaros, aquí pone, hay un interesante estudio donde se establece el rol de los microorganismos en la formación de la barrera hematoencefálica del feto. El primer grupo estaba libre de microorganismos y el segundo tenía los normales. Al principio del embarazo se les daba a ambos grupos un anticuerpo trazable para ver si atravesaba la barrera hematoencefálica. Lógicamente lo hacía en ambos grupos porque todavía no se había formado la barrera. Pero al final del embarazo, en el grupo con un ambiente normal de microorganismos, el anticuerpo ya no cruzaba la barrera, mientras que en el grupo libre de microorganismos, el anticuerpo seguía atravesándola. Por lo tanto, como vemos, que también es importante desde este punto de vista. Bueno, vamos a ver, vamos a pasar esto. Bueno, importante también en el hombre, porque pensamos que solamente es la mujer. El embarazo del hombre son 3 meses, eso sí, nada más. ¿Por qué? Pues como ponemos aquí, el esperma eficaz solo dura 90 días. Es decir, si la mujer se queda embarazada en diciembre, lo que tiene relevancia son las exposiciones o deficiencias que haya podido tener el hombre desde septiembre o octubre hasta diciembre, que son las que pueden realmente afectar al feto. Pero eso es también muy importante saberlo. Por eso, cada vez yo creo que sería importante poner unidades de educación, igual que se educa para todo, de educación, incluso hasta en los propios hospitales, donde preparar a la gente embarazada, donde que se conozca todo este tipo de cosas, para que de verdad podamos traer al mundo cada vez niños más sanos y no al revés, niños más vulnerables. Bueno, aquí está claro el tabaco, metales pesados, los ftalatos, la contaminación ambiental. Ahora vamos a meternos un poquito más. Aquí es algún estudio que he puesto. Bueno, vamos a ver también los campos electromagnéticos. Bueno, vamos a pasar ahora a descartar cómo, por ejemplo, podemos hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, trastorno somatomorfo. Bueno, los psiquiatras conocen muy bien esto, pero es muy importante hacer ese diagnóstico diferencial porque nos van a aparecer muchas personas que van a tener este tipo de sintomatología y realmente no va a ser esto, sino que vamos a tener, como ya veremos, una base bioquímica que lo esté produciendo. Hay un libro, según el profesor Martin Pol, esto realmente es muy importante, que es un libro de toxicología. Este libro, en el capítulo 92, con más de 280 referencias científicas, dedica 50 páginas a la explicación detallada de las principales características de la enfermedad, por ejemplo, de sensibilidad química múltiple, e introduce con respecto a otros criterios sobre la descripción de los mecanismos etiológicos para esta y otras enfermedades. Este libro de toxicología es muy importante porque cada capítulo está revisado por 3 toxicólogos independientes, con lo cual es muy difícil meter ahí cualquier tipo de gazapo, porque normalmente esos otros toxicólogos van a impedir que se publique. Este libro está publicado en Estados Unidos. También este libro de psiquiatría, que es de obligado estudio ahora mismo en el Reino Unido, en donde el capítulo 50 habla efectivamente de las demostraciones y evidencias científicas que demuestran que la sensibilidad química no es una enfermedad psiquiátrica ni psicológica, es una enfermedad con una base orgánica. Luego podemos ver también cuando nos encontramos con los diferentes polimorfismos. Hay un gen, que es el gen COMT, catecolaminetransferasa, que codifica una enzima, que es la catecolaminetransferasa, y que, como ahora veremos, el polimorfismo funcional VAL
158 MET, donde el alelo MET va a presentar una actividad enzimática de 3 a 4 veces menor que la del alelo VAL. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si tú tienes una expresión, si tú haces un polimorfismo y tu expresión es VAL-VAL o VAL-MET, tú vas a poder degradar perfectamente cuando tienes, por ejemplo, un enfado, te pones nervioso, te pones así muy activo, o tienes miedo, te das un susto. ¿Qué es lo que normalmente segregamos? Adrenalina, noradrenalina, una serie de catecolaminas que si tú tienes esta expresión VAL-VAL o VAL-MET, directamente va a ir la enzima, va a degradarlo, lo va a metabolizar y lo vas a eliminar. Pero hay aquellas personas que se enfadan y siguen, y siguen, y siguen, y nunca se les pasa el enfado, y continúan estando enfadadas continuamente, con un estado agresivo, que incluso llegas a pensar que hay un problema psiquiátrico ahí, porque dices, pero ¿qué pasa con esta persona? Que realmente, y se le manda meditación, y se le manda hacer todo tipo, y control mental, y resulta que bioquímicamente tiene este problema, y esta expresión está haciendo que no sea capaz de degradar, porque es mucho más lenta, y entonces esa adrenalina se queda en el tiempo. Y se forma, llega un momento en que se puede oxidar, y se forma una molécula que se llama adenocromo. Esa molécula de adenocromo tiene una composición bioquímica prácticamente igual que el LSD, la mescalina, y entonces lo que va a hacer es provocar estos brotes psicóticos que son transitorios y que su base está aquí, y que el tratamiento no consiste en darle un antipsicótico o darle un fármaco. Bueno, ya me quedan 5 minutos, imposible. Bueno, porfiria con el plomo, la intoxicación con plomo, es muy frecuente que también podamos tener problemas con problemas, como yo me han llegado personas con realmente, vamos, directamente para mandarlos al psiquiatra, os lo puedo asegurar, y lo que tenían debajo era una intoxicación por plomo. Esto también es muy importante, porque cuando nosotros desintoxicamos, cuando tenemos muchos xenobióticos, muchos tóxicos, y no somos capaces de degradar, el alcohol va al aldehído y luego al ácido y se elimina, ¿de acuerdo? Cualquier xenobiótico entra por aquí, se degrada el alcohol al aldehído y el aldehído al ácido, y lo eliminamos por orina. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando muchas veces aquí tenemos una carga tóxica que realmente está provocando una mayor cantidad de aldehído, se produce una vía retrógrada, se produce una mayor síntesis de alcohol dentro del organismo, se produce lo que llamamos el hidrato cloral, y esa sensación de borrachera, de que uno tiene resaca sin haber bebido y que se encuentra fatal. Hoy no puedo pensar, ¿qué me pasa? El pensamiento nublado, que si te repite mucho, te acaba mandando al psicólogo o al psiquiatra, porque dices, mira, a ver si es que tienes ahí un problema. Eso tiene que ver con las rutas metabólicas de desintoxicación. Bueno, acúmulo de aldehídos también es otra de las cosas que es frecuente, y que ese acúmulo de aldehídos también puede provocar esta confusión de que pueda tener trastornos psiquiátricos, que realmente lo que está es relacionado por esto. Forman incluso un complejo de tetrahidroquinolonas que están relacionados con el tema de las adicciones. No nos da tiempo a explicarlo, es una pena porque es súper interesante. También el déficit de magnesio. El déficit de magnesio, a veces, fijaros, una deficiencia de magnesio no diagnosticada puede llegar a producir irritación o mal humor aparentemente irrazonable, que a veces lo mismo, si eso se repite continuamente, puedes llegar a sospechar y acabas mandando a la persona al psiquiatra pensando que tiene otro problema. Bueno, magnesio y enfermedad mental, que sepáis, aquí viene toda la bibliografía. La microbiota la salto, por supuesto, porque ya hemos hablado. Metales pesados y otros tóxicos. Bueno, que sepáis que prácticamente casi todos los metales pesados, desde el mercurio, el plomo, el arsénico, los bifenilos policlorados, tolueno, están relacionados y vinculados con muchísimos de estos trastornos, como el Alzheimer, como antes decía también Teresa, con el aluminio, el cobre, también la presencia de síntomas psiquiátricos. Podemos ver cobre y depresión, el manganeso, la famosa locura mangánica, encefalopatía por el manganeso y conducta violenta, micromercurialismo también, que producen muchísimos síntomas, alteraciones psíquicas, como ya hemos hablado con el plomo, también relacionado con el selenio, hongos y micotoxinas. Ya termino con esto, aunque me queda mucho más, pero termino con esto porque esto es muy importante. Fijaros la cantidad de personas que tienen problemas en su casa y que no lo saben por humedades y que tienen hongos, y estas micotoxinas de los hongos. Fijaros, la enfermedad basada en el moho tóxico es una afección muy frecuente y poco diagnosticada, que puede manifestarse de muchas maneras diferentes, incluso con síntomas que son exclusivamente psiquiátricos. Yo he visto casos de una persona que parecía que era una persona verdaderamente loca, o sea, absolutamente fuera de sí, con unas reacciones y continuamente, y que se le pasaban
cuando empiezas a investigar en la anamnesis, esta persona se iba a una casona que tenía ahí por Asturias y la casa la tenía muy vieja y estaba llena de hongos, llena de humedades que incluso a veces ni siquiera se ven. Tenía unas reacciones, empezando desde un punto de vista detectivesco, como somos un poco los médicos de medicina ambiental, empezando a ver en qué lugares estaba, si en su casa, si en su vivienda, si en la oficina, cuando mejoraba, cuando empeoraba. Al final llegamos a ver que la causa estaba en esa casa. Se hicieron las indagaciones, se hicieron las exploraciones y una buena anamnesis y un diagnóstico. La casa estaba absolutamente enferma, con lo cual ella también. Pero es importante que sepáis que la vulnerabilidad a la toxicidad por moho solo está presente en el 25% de la población. A ver, el moho no es bueno para nadie, desde luego, es como el tabaco. Pero esta vulnerabilidad, en la mayoría de los casos, hay una cierta predisposición genética que va a inhibir su eliminación de biotoxinas. Entonces, por ejemplo, una familia puede estar toda entera en una casa con moho y a algunos afectarles y a otros no, como os he dicho. Una persona puede fumar y tener un cáncer de pulmón y otro morirse con 90 años fumando. Eso no quiere decir que sea malo para todo el mundo. Las alergias al moho y la toxicidad del moho no son la misma enfermedad. La alergia al moho se debe a las esporas de moho que se inhalan y causan síntomas similares a la fiebre del heno. Esto es diferente al moho tóxico, que se debe a los vapores tóxicos volátiles producidos por el moho que pueden causar una respuesta inflamatoria crónica, una reacción autoinmune causada por la eliminación deficiente de biotoxinas en individuos vulnerables. Hay muchos casos, fijaros, algunos casos de fatiga crónica, fibromialgia, trastornos de activación de mastocitos, intolerancia a histamina, intestino irritable, intestino permeable, esclerosis múltiple, síndrome de Lyme, que no responden al tratamiento, se deban a una respuesta inflamatoria crónica causada por moho tóxico. Debería ser importante que todo el mundo tuviera en cuenta esto. Simplemente poneros unas fotos, ya me están echando ya que me tengo que ir ya sí o sí. Bueno, fijaros, algunas viviendas cómo pueden estar, muchas veces tapadas, incluso detrás de las telas, detrás de los papeles que no se ven, ¿vale? Y aquí podemos ver, bueno, tengo que terminar. Muchísimas gracias a todos.